Pero ayer el Muchos presidente de la dólares. República ofreció unas declaraciones en una entrevista que estuvo en el hermano programa Sol de la Mañana, donde planteaba distintos temas, pero ante un cuestionamiento donde se le preguntaba qué ocurría con los casos de corrupción del gobierno y la situación que el Ministerio Público, cómo lo ha manejado hasta ahora, él de entrada explicaba que no se ha comprobado la laceración al erario, que no se ha comprobado que han usufructuado al erario hasta este momento. Y además decía, y cito sus palabras, habría que preguntarle al Ministerio Público a ver a quién llama, a quién no llama. Hay cantidades de denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores y tampoco han llamado. Sería bueno preguntarle, entendiendo, dejando entender así que el Ministerio Público no tiene ningún nivel de incidencia el presidente en las acciones y decisiones que toma esta institución a pesar de estar subyúdice del propio Poder Ejecutivo. ¿Qué parece? ¿Qué pasa? Bueno, el presidente no sé si ha olvidado que bajo ese mismo criterio, porque él dice que solamente en Operación 13 se comprobó algún nivel de daño al presupuesto del Estado. Bueno, bajo ese criterio, a partir de la sentencia que ha sido emitida, pues entonces aquí, señor presidente, no ha habido daño alguno en el gobierno actual y en el gobierno pasado. ¿Por qué yo digo que no ha habido daño alguno en el gobierno pasado? Porque todavía los casos de corrupción o presunta corrupción administrativa del gobierno pasado no se ha concluido. Y fíjese que es este mismo Ministerio Público que lo tiene a su cargo en el proceso de investigación, pero no se ha concluido. Y como tal cosa no ha ocurrido, pues entonces sería impreciso decir que ha habido un usufructo al erario. Porque es indiscutible, y ahí las imágenes que están pasando son de otra cosa, director, es indiscutible que si la conclusión para una cosa es la sentencia de un juez, la conclusión para otra cosa debe ser la sentencia de un juez también. O sea, yo no puedo decir que el PLD fue ladrón porque no ha habido una sentencia, si para los casos actuales digo que no son ladrón porque no ha habido una sentencia tampoco. Pero recuerdo algunos de los casos de corrupción que se han presentado en este gobierno, solo algunos, ni siquiera la mitad. Presidente, hay que recordarle al Ministerio Público la licitación de la jeringa del Ministerio de Salud Pública, donde jeringuilla de 5 pesos la colocaban a 25 pesos. O ya se nos olvidó, sobre todo para el proceso de vacunación por COVID-19, que se llevó eso al ministro de Salud Plutarco Arias. Ya lo olvidamos. Olvidamos la venta de nombramientos en el Ministerio de Salud Pública que le costó incluso la cabeza a un jefe de gabinete y a un viceministro de esa institución. Ya eso se olvidó. Estamos hablando de 2021. Estamos hablando de 2021. Presidente, el caso de Kimberly Taveras y el Ministerio de la Juventud, ¿en qué está eso? ¿Se resolvió? ¿Se diluyó? ¿Ya se alcanzó lo que se lograba? ¿Cómo le limpiamos el nombre a esa muchacha si realmente es inocente? ¿Cómo ha actuado la justicia sobre la que usted tiene algún nivel de influencia a través del Ministerio Público si no es inocente? Pero seguimos. Para quedarnos ahí mismo en el Ministerio de la Juventud, Luz del Alba Ramírez, finalmente, ¿qué pasa con ella? ¿Es inocente o no lo es? ¿Por qué hay una licitación de una compra de unos equipos por ahí que fueron la matriz para las acusaciones que impidieron incluso que ella asumiera otra posición, como era vicecónsul, creo, en Barcelona o no sé, o en Valencia, no sé dónde? España. Yo sé que era en España. Pero iba hacia allá y devolvieron el decreto. ¿Es inocente o es culpable? Seguimos. El caso de Carlos Bonilla. El caso de Carlos Bonilla y la compra de los terrenos del Banco Central del Canódromo. La compra de esos terrenos no fue de alguna forma corrupción porque es que el Estado no puede negociar con el propio Estado. Un empleado público no puede negociar con el mismo gobierno para la compra de algún inmueble. Entonces, ¿qué pasa ahí? Suplidor
y a la vez comprador. Pero seguimos. Los 100 millones de los artistas violando la ley de compras y contrataciones. Señor presidente, ¿y qué pasa ahí? Pues eso fue un caso de corrupción que lo dijo el mismo Carlos Pimentel, no yo, que ahí hubo una violación a la ley de compras y contrataciones porque se saltaron procesos para agilizarse el pago en una dirección o en otra. Pero vamos a seguir con la lista. Las pinturas de Neney, ¿ya está resuelto el caso? Porque a mí me gustaría saber si son culpables o inocentes realmente los involucrados. No porque me gustaría verlos en prisión, en absoluto, pero en el manejo de los fondos públicos, una buena parte del tema es administrarlo correctamente. El caso de INAVIE. Se resolvió aquellos problemas que hubo con las licitaciones desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. 1.500 millones de pesos. Donde se hablaba, en algunos casos, zapatos que fueron licitados y que no llegaban. Uniformes que fueron licitados y que no llegaban. Alimento escolar que todavía no se ha pagado desde hace años. A gente que le quitaban los contratos ya después que lo habían firmado. Ahí no hay un caso de corrupción que debe el Ministerio Público de alguna forma llamar. Pero no nos olvidemos que se destituyó a un viceministro de Interior y Policía porque se estaban vendiendo permisos. Permisos para armas se estaban vendiendo. Ya nos olvidamos de ese caso. Porque ese señor estaba ahí hace poco y tuvo que ser removido de la posición para poder salir de un problema que no había explotado del todo, Pero el escándalo de Marca País, ya se olvidó que se pagaron 33 millones por un logo que fue plagiado a final de cuentas. La estrategia, el diseño de la estrategia Marca País, que después tuvimos que hacer un concurso. Después tuvimos que hacer un concurso para poder sacar un logo de Marca País y todavía no se sabe a ciencia cierta qué tanto se está utilizando esa identidad. Todavía no se sabe qué tanto se está utilizando esa identidad, que se tuvo que recurrir incluso al sector privado para a través de ese esquema evitar que se genere un escándalo mayor porque ya usted de alguna forma así comprometía a la oligarquía de República Dominicana. Operación 13, que es el único caso que usted dice que se violó o se afectó el erario, porque evidentemente, en razón de lo planteado, ya hay una sentencia de un tribunal que a Luis Michel Licén lo señala como responsable de un hecho. Pero vámonos un chisme para allá, o más para acá, más reciente. Finalmente, lo de educación, eso no es un caso de corrupción. Y la autocontratación de parte del ministro. Eso no es. Los permisos de medio ambiente que se estaban vendiendo, eso no es corrupción. Yo quiero que me lo digan, es solamente que me lo confirmen o no. ¿Y el acuario? Porque, ¿cómo es? ¿Y el acuario? El tema del acuario, que tuvieron que remover a la directora. Pero mi pyme. Y ojo, yo estoy solo señalando algunos casos de lo que me pudieron llegar a la mente esta mañana. De los que pudieron llegarme a la mente esta mañana. Porque si nos vamos al repositorio de datos, donde está el presidente del PRM, el PRM en Santo Domingo Este, ¿cómo se llama? ¿Que aspiró alcalde? Bueno, de aquí ahorita me acuerdo. Sí, sí. Pero lo que quiero dejar con esto establecido es que si el concepto para establecer que hay o no hay corrupción es la sentencia definitiva, pues perfecto, miren, yo creo en ese criterio. ¿Y el Intran? Yo creo en ese criterio de que si el fundamento es la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, pues entonces no hay ningún problema. Vamos a medir a todo el mundo por la misma vara y se anulan todos los casos de corrupción, salvo el de Luis Michel Licén, que no es corrupción como tal, no está tipificado como tal, sino fraude del Estado. Pero vamos a eliminar todo y solo quedaría ese. Perfecto. Ahora, si vamos a meter todos los casos, los que están siendo investigados, los que no, los que hay presunción y los que no, señores, estamos hablando que en este gobierno la lista es larga y en el gobierno pasado también. Y en el gobierno pasado también la lista es larga. Lo que no se puede es jugar con la inteligencia del dominicano
queriéndose dar la impresión de que antes hubo corrupción y ya no hay. No. Antes hubo corrupción, ahora hay, y le digo lo peor, mañana habrá también. Sea quien sea que esté ahí. Miren, en el Vaticano hay corrupción y los que están allá son los curas. Los pastores se roban entre sí. Hay un cardenal preso. El gran problema de la corrupción no es por quién lo maneje, es que siempre habrá quienes estén envueltos. Ahora, yo soy de los que coincide con el presidente Luis Abinader en uno de los criterios, cuando dice, no, es que la corrupción no es solo lo que se haga, es que se persiga. Pero el tema es que no se está persiguiendo, presidente. El gran problema aquí es que no se está persiguiendo la corrupción. No basta la destitución de un funcionario, porque usted sabe qué pasa cuando se destituye un funcionario y no se investiga y se procesa ante la justicia, que ni queda bien el funcionario porque es acusado de ladrón, ni queda bien la justicia porque no hace su trabajo y no concluye. Y cuando ni uno ni otro queda bien, lo que se provoca es un daño institucional y un daño personal. Y ninguna de las dos cosas favorecen ni a la imagen política de una persona, ni al desarrollo del Estado, ni a la mejora de las condiciones de vida de los dominicanos, y mucho menos al mensaje cultural de que hay que dejar de robar, porque usted sabe que tiene consecuencias. Por eso es que yo digo, cada quien es corrupto en la medida que su capacidad le alcanza. Porque irse en rojo en un semáforo es corrupción, pero robarse 100 millones de pesos es corrupción también. En niveles diferentes, conforme a su realidad. Porque si yo no soy funcionario, yo posiblemente no pueda robar. Si yo no soy suplidor del Estado, yo no pueda robar en el Estado. Ahora, si yo lo que tengo a mi disposición es que yo soy el que reparte los tickets para llegar a la Dirección General de Pasaporte, otro caso de corrupción, por cierto. Si yo soy el que reparte los tickets, pues yo con esos tickets voy a hacer negocio, porque esa es la posibilidad que yo tengo de generar algún nivel de impacto con eso. Presidente, salve su responsabilidad y definamos si el Ministerio Público es independiente realmente, pero es inoperante porque no ha llevado a la justicia a todos estos casos, o si el Ministerio Público es un Ministerio Público fuerte, dependiente o independiente, como usted lo quiera señalar, pero que presente de una vez por todas acusaciones y resultados a una población que está ávida de tener gente presa porque robó, no porque le contaron, sino porque se demostró ante un tribunal que real y efectivamente hubo hurto, que se llevó lo de todos, porque cada peso que se roban del Estado se compone de centavitos que le quitan a mucha gente. Ahí lo dejo, presidente.